Muy buenos días, familia del americano, y bienvenidos una semana más a Snap. En este caso vamos a hacer un capítulo un poco diferente, un poco especial, ahora os lo cuento con más detalle. Y bueno, pues sabéis que el fin de semana pasado fue la Super Bowl número 56 y que cayó el 14 de febrero, ¿no? Y esta coincidencia de juntar el Día de los Enamorados con la Super Bowl nos parece algo realmente excelente y que sin duda aquí en el vestuario nos representa, porque ya sabéis, huele fútbol. Y bueno, como suponemos que los grandes medios a estas alturas ya os han contado exactamente cuántos kilos de alitas de pollo, cuántos litros de cerveza y cuántos boles de aguacate se han comido en Estados Unidos durante la pasada Super Bowl, que bueno, es algo la verdad que no he entendido jamás y que creo que ya sabéis que la información en este país respecto a este deporte se da un poco así, y creo que es por desconocimiento del deporte realmente, así que creo que sirva un poco como aviso a navegantes, desde la humildad por supuesto, que a nadie le interesa cuántas paellas comemos en la final de Champions, por ejemplo. A nadie le interesa, ¿vale? Así que, si os parece, mejor vamos a hablar de deporte y de NFL. Así que, como también suponemos que a estas alturas ya habéis visto la final y ya sabéis prácticamente todo, aunque os hablaremos de ella, de lo que queremos hablar hoy realmente es de historia. Sí, de historia. La increíble epopeya de cómo una liga nacional de un deporte propio únicamente de un país acabó y acaba convirtiéndose cada año en el evento deportivo más grande y seguido del mundo, y de quiénes fueron los héroes que convirtieron en inmortales cada una de las batallas en esta Troya moderna. Hoy, en Snap, la gran historia de la Super Bowl. Pues como sabéis, la del pasado fin de semana fue la edición número 56 de la Super Bowl. Sin embargo, pues tampoco creo que sea un misterio para nadie que esta liga lleva más de 100 ediciones. Así que en una historia centenaria, tener solamente 56 Super Bowls pues parece un poco raro, así que lógicamente no hace falta ser muy listo para entender que hubo una época previa a la Super Bowl. Así que si os parece, antes de empezar a contar bien esta historia, quizá debamos retrotraernos al momento inicial, cuando esta liga comenzó, y explicar un poco sus orígenes hasta que llega la era Super Bowl. Así que vamos ahora, si os parece, con Prehistoria NFL. A finales del siglo XIX en Estados Unidos ya se jugaba mucho fútbol americano. Tanto es así que en el año 1892, sí, 1892, se firma el primer contrato profesional pagado por practicar este deporte, y el elegido fue William Putz Hafelfinger. El objetivo del contrato: jugar para la Asociación Atlética de Allegheny contra Pittsburgh AC, o la Asociación Atlética de Pittsburgh, en la Liga Regional de Pensilvania. El coste del contrato fue de $500. El fútbol era entonces algo regional, y todos los proyectos de unirlo en una sola liga nacional habían fracasado. Sin embargo, competiciones regionales había muchas. Todo esto cambió en 1920 cuando 10 equipos de 4 estados diferentes decidieron unirse para crear una competición que inicialmente tomó el nombre de Asociación Estadounidense de Fútbol Profesional, o por sus siglas APFA, AFA. De los 10 miembros originales de la AFA, solo 2 sobreviven hasta hoy, aunque ya no se llaman igual. Son Chicago Bears, que antes se llamaba Decatur Staleys, y Arizona Cardinals, que antaño fue también un equipo de Chicago, los Chicago Cardinals. Un año después llegó a la liga el que a día de hoy es el equipo más antiguo en la misma sede, los Green Bay Packers. Poco a poco, paso a paso, la liga fue creciendo en popularidad, y al llegar 1960 apareció la que hasta entonces era su mayor competencia, la AFL,
Ya habían aparecido otras ligas antes, incluso bajo ese mismo nombre, pero este enemigo era diferente. Había pastel para más gente, pensaron muchos empresarios de otras zonas del país, y nosotros queremos nuestra parte. Gente como Lamar Hunt, que a la postre sería el definitivo propietario de los Kansas City Chiefs, montaron su propia liga nacional. Con un sentido extraordinario del marketing, la AFL fue un problema desde el primer día. Este hecho se volvió evidente tras el draft de la NFL de 1961, cuando 3 de cada 4 elegidos en primera ronda decidieron rechazar la oferta e irse a jugar a la otra liga, que pagaba mejor. Estaba claro que la NFL tenía un problema, y se sentaron a negociar. El acuerdo entre ligas llegó en 1966 e incluía 2 puntos básicos, un draft común y un partido de postemporada con el campeón de cada liga. Y así, el 15 de enero de 1967, nació el que hoy es el mayor espectáculo del mundo, la Super Bowl. Llegamos así al año 1966, en el que, bueno, pues una liga pujante como era la AFC y que estaba realmente compitiendo ya con la NFL, decidieron, bueno, pues ante esa competencia y ante un poco la petición del público, enfrentar a ambas conferencias con un pacto que, bueno, pues dio lugar a esa primera Super Bowl, que en su momento el nombre pues tampoco estaba muy claro. Así que os vamos a contar cómo se originó la primera Super Bowl. Vamos con ello. Como os decíamos hace un momento, el 15 de diciembre de 1967 se jugó la primera edición del Super Bowl. Fue en California, en el estadio Los Angeles Memorial Coliseum, que actualmente todavía es el campo donde juegan los USC Trojans, de la NCAA. El partido lo disputaron Kansas City Chiefs por la AFL y Green Bay Packers representando a la NFL. Y se disputó bajo el nombre de Primer Campeonato del Mundo AFL-NFL. Fue el propietario de los Kansas City Chiefs, Lamar Hunt, del que hablábamos hace un momento, quien le puso el apodo de Super Bowl, que al final acabó calando hasta nuestros días. En lo deportivo, el partido cayó claramente del lado de Green Bay, por un total de 10-35. Y el quarterback de los Packers, Bart Starr, fue nombrado el primer MVP de un Super Bowl. Eso es lo que podríamos llamar hacer historia. Y el head coach de Green Bay, el inmortal Vince Lombardi, se convirtió en leyenda esa misma noche, si es que no lo era ya, el día que nació la Super Bowl. Hablábamos hace un momento de Vince Lombardi y bueno, es un personaje sobre el que queremos detenernos un segundo para contaros quién fue y por qué le denominábamos como alguien mítico. Prácticamente todo el que siguiera la liga en esa época, yo no había nacido, yo desde luego no era uno de ellos, pero los que la siguieran recordarán su sombrero y sus gafas en la banda de Green Bay. Y bueno, esta es la historia de Vince Lombardi. Vince Thomas Lombardi, la persona que da nombre al trofeo, es todavía hoy considerado el hombre clave para el crecimiento de este deporte, el hombre que lo llevó al siguiente nivel. Corría el año 1933 cuando Vince Lombardi recibió una beca para jugar al fútbol en la Universidad de Fordham, pues como ya hemos dicho otras veces, el fútbol, en sus orígenes, salió de los institutos. Por entonces, la NFL tenía 13 años de vida, una vida que de algún modo le tenía encomendada al joven Vinny una misión, una especie de sagrado destino. Y para cumplirlo le puso en el camino durante su aprendizaje a todo aquel que podía enseñarle algo que añadir a su ya enorme entendimiento del juego. Como decíamos al empezar, el joven Lombardi llegó a la Universidad de Fordham a jugar para los Rams y su entrenador era entonces ya una auténtica leyenda, nada menos que Jim Sleepy Crowley, uno de los ya entonces míticos 4 jinetes de Notre Dame, porque como os decimos, el fútbol ya entonces tenía mucha historia. A la línea ofensiva que formó esa universidad en los años siguientes, de la que Lombardi era parte esencial, se la conoce desde entonces como los 7 bloques de granito. Un par de años después de dejar la universidad, y un poco por casualidad, como las mejores cosas de la vida, empezó a entrenar en un instituto y ganó 6 campeonatos estatales. Pero no fue hasta 1948 cuando llega a la Universidad de West Point como asistente de Red Blake, el coronel, que según el propio Lombardi fue quien más allá del fútbol le enseñó la disciplina de la vida y cómo trasladarla al juego. Blake era militarmente minucioso en la ejecución de las jugadas y una vez más Lombardi fue una esponja.
y durante 5 años la disciplina castrense y militar fue su día a día. Blake fue sin duda su segundo gran maestro. Es entonces, en 1954, cuando la NFL llama por primera vez a su puerta, como asistente ofensivo en los New York Giants, y como no, allí conoció a otro gran genio, como le pasaba siempre. Esta vez uno de su misma generación, el entonces asistente defensivo Tom Landry, que acabaría años después llevando a los Dallas Cowboys a 2 títulos de la Super Bowl. Y juntos, bajo la dirección de Gene Lee Howell, llevaron a los New York Giants a final de ese año, aún ambos como asistentes. Podemos decir, sin ningún género de dudas, que las conversaciones entre Landry y Lombardi cambiaron el fútbol para siempre, y más de uno de nosotros mataría por poder verlas en silencio a través de un agujerito. Llegó así el año 59 y los Green Bay Packers eran entonces un equipo en serio peligro de desaparición. Fracaso tras fracaso, el equipo se había quedado sin alma, sin público y casi sin inversores. Fue entonces cuando alguien llamó a Lombardi, quien exigió ser el general en jefe de toda la institución. Y Green Bay, sin nada que perder, aceptó. El resto es historia de este deporte y de una de las más antiguas franquicias. Lombardi era a un tiempo positivo y animoso, pero también exigente hasta la extenuación, explosivo cuando entendía que no se le hacía caso. Él llevaba el volante y solo su opinión era importante. Como consecuencia, los Packers pasaron de una victoria el año anterior a un récord positivo, y aquel esfuerzo enamoró a la ciudad, que desde entonces y hasta el día de hoy, partido tras partido, ha tenido que colgar el cartel de no hay billetes. Pero Lombardi quería más, lo quería absolutamente todo. La derrota era inaceptable, como dijo tras perder la final del título NFL del año 1960, y debía ser verdad, porque ganó los 2 siguientes y el del 65, y al llegar la era Super Bowl, también las 2 primeras. Tras eso, tras ganar su segunda Super Bowl, se retiró, y tuvo un breve paso por la gerencia de Green Bay, pero se conoce que se aburría porque decidió volver a las bandas, esta vez con Washington Redskins, equipo donde acabó falleciendo un año después, en 1970. En Green Bay le llamaban el Papa. Nunca en toda su carrera tuvo un récord perdedor. Ganó en toda competición en la que participó, hizo historia y cambió el juego en cada entrenamiento, llevándolo a niveles nunca antes imaginados. Y además, fue un increíble luchador por la igualdad en una era en la que voces como la suya no eran nada habituales, ni por supuesto sencillas. Yo no veo ni blancos ni negros, ni me importa con qué sexo o raza se acuesten. Yo solo veo verdes Packers. Ese, amigos míos, fue el gran Vince Lombardi, al que la NFL aún llama papá. Tras esa primera Super Bowl de 1967, las 3 siguientes se siguió exactamente el mismo modelo, en el que básicamente ambas ligas separadas compartían el draft y una final común en lo que llamábamos la Super Bowl. Sin embargo, bueno, pues en 1970 fue cuando cambió eso, pero hasta entonces hubo también varios ganadores, como es lógico. Primero volvieron a revalidar el título Green Bay Packers. Después de esto, Joe Namath, el hombre que había sido quizás la más polémica adquisición de la AFL, ganó el título con los New York Jets. Y por último, Kansas City Chiefs consiguió por fin vengar su derrota en la Super Bowl 1 y consiguió así por fin su primer título. Después de eso, pues como imagináis y como os decía hace un momento, llegó la era de 1970 cuando ambas ligas decidieron llegar a un acuerdo para fusionarse en una sola. Y eso os lo contamos ahora en el siguiente vídeo. La temporada de 1970 comienza marcada por una desgracia, la muerte de Vince Lombardi. Sin embargo, es también esa fecha el comienzo real de la liga en un formato parecido al que conocemos hoy en día. Pues es en el año 1970 cuando ambas ligas se unifican bajo el nombre de NFL. Aparece entonces el formato de conferencias, dando lugar a lo que hoy son la Conferencia Nacional y la Americana, que en su origen es la AFL, ahora la AFC. La primera final unificada, por tanto, es la de 1971, la Super Bowl 5, donde los Baltimore Colts de Johnny Unitas se impusieron a los Dallas Cowboys, que serían los ganadores al año siguiente, ya con el nombre de Super Bowl instaurado oficialmente. A partir de ahí, la NFL no para de crecer y en esa década se empiezan a acumular nombres de héroes y franquicias ganadoras en la memoria colectiva del país. Nombres como Don Shula, que ganó 2 títulos al frente de los Miami Dolphins, siendo uno de ellos el de 1973.
el único equipo todavía hoy en hacer una temporada perfecta sin perder un solo partido. O Chuck Noll y la cortina de acero de Pittsburgh, que ganó 4 títulos en 6 años con una defensa compuesta por los tipos más duros de la historia de este deporte. Gente como Jack Lambert o Franco Harris, todos ellos a los mandos de un increíble Terry Bradshaw. También en esa época, del 69 al 78, el gran John Maiden dirigió a los entonces Oakland Raiders, consiguiendo el título en el año 1977. Y Tom Landry, el inventor de la defensa 4-3, consiguió 2 anillos para Dallas Cowboys, en el 72 y en el 78, los Super Bowl 6 y 12. Como veis, en los 70 se cincelaron en piedra los nombres de muchas leyendas y desde entonces no se ha dejado de crecer. Bueno, de todos los equipos que hablábamos hace un momento, de los equipos que os han enseñado ahora mismo en el vídeo, básicamente quizás el primero de ellos, el primer equipo en pasar a la historia de un modo absoluto, fueron los Dolphins de Don Shula, que en 1973, como decíamos, ganaron en anillos sin perder un solo partido. Así que ahora os vamos a contar la historia de los invencibles Dolphins de Don Shula. En el año 1963, y con solo 33 años, Don Shula es llamado como asistente para entrenar en la NFL, concretamente en los Baltimore Colts, el equipo en el que él mismo fue jugador unos años antes. Entrenó a Baltimore 7 años y en ese tiempo le dio tiempo a perder 2 finales, una de ellas ya en la era Super Bowl, concretamente la tercera, y también a conseguir el premio de entrenador del año. Pero algo no debía funcionar del todo y justo antes de llegar la unificación de las ligas, en 1970, decide aceptar la jugosa oferta de un equipo de la AFL, los Miami Dolphins, que por aquel entonces solo tenían 4 años de vida y que en esos 4 años se habían arrastrado por su liga. Sin embargo, el éxito de Shula fue inmediato, y los Dolphins tuvieron ya ese año un récord ganador. Y tan solo un año después llegaron a la Super Bowl, la número 6, y la perdieron contra el amigo de Vince Lombardi, Tom Landry, que entonces era ya el head coach de los Dallas Cowboys, unos Cowboys dirigidos sobre el césped por Roger Staubach, el Capitán América. Pero eso no desanimó a Shula y al año siguiente preparó al equipo para tocar el cielo con las manos. Partido tras partido, el equipo completó una temporada regular perfecta con 14 victorias y ninguna derrota. Y en playoffs se enfrentaba al equipo que en su día le seleccionó a él en el draft, los Cleveland Browns. Sin embargo, ese año no existía la piedad en los corazones Dolphins y sumaron su victoria número 15. Los siguientes, Pittsburgh Steelers, que ya empezaban a mostrar lo que serían algunos años más tarde con la dirección del antiguo asistente de Shula en Baltimore, el gran Chuck Noll. Pero los Dolphins también acabaron con ellos, 16. Y llegaron así a la Super Bowl número 7, contra unos novatos en la final que en los siguientes años conseguirían también 2 títulos, los Washington Redskins, de otro grande, George Allen, que tampoco pudo con los de Miami, que completaron así su temporada perfecta. En total, 17-0, invictos. Al año siguiente también lograron el título, este ya con alguna derrota, pero aún así, Don Shula, que falleció en el año 2020 a la edad de 90 años, podría decir a día de hoy que sigue siendo el entrenador con más victorias en la historia de la NFL, las 347 que lucen los Dolphins en los parches de sus camisetas. Bueno, os hablábamos hace un momento de los Dolphins de Shula, pero en esa época hubo otro equipo que fue realmente legendario. La primera de todas las dinastías dentro de este deporte, que consiguieron 4 títulos en 6 años. Estamos hablando, como no, de la cortina de acero de Chuck Noll. Nada menos. Chuck Noll, el creador de la llamada cortina de acero, término que hace referencia a la defensiva de Pittsburgh de los 70 y al muro de Berlín, fue sin duda otro de los más grandes head coach que jamás hayan dirigido sus huestes en un campo de 100 yardas. Noll jugó en su día en los Browns de Otto Graham y fue 2 veces campeón. Entendía perfectamente el juego y a la edad de 27 años lo dejó para ser entrenador. Algún tiempo después, y recién creada la AFL, Sid Gillman le ofreció un puesto en los nuevos Los Angeles Chargers. De Gillman y lo que podríamos llamar su escuela, podríamos estar aquí hablando durante horas, pero para eso quizá necesitaríamos un capítulo aparte. Decir que, sea como fuere, aquel aprendizaje le sirvió a Noll para fichar como ayudante de Don Shula en los Baltimore Colts, y Shula quedó impresionado con sus conocimientos. Tras perder Baltimore la Super Bowl número 3, decide dejar el equipo y ficha por los Pittsburgh Steelers, el que sería el equipo de su vida. Aunque una de las claves del éxito de Steelers
fueron sin duda las selecciones del draft. Entre el año 72 y el año 74 eligieron a Joe Green, Terry Bradshaw o Franco Harris, y por supuesto el milagro del draft de 1974, la mejor selección conjunta de todos los tiempos, 4 Hall of Famers en 5 selecciones. Los receptores Lynn Shaw y John Stallwood, el center Mike Webster y el que sería el middle linebacker más temido de toda aquella época, Dan Lambert, alias El Conde. Formaron una defensa infranqueable que fue durante 10 años el terror de la liga. Greenwood, Green, Holmes, White, Ham y Lambert serán para siempre la cortina de acero, el equipo de los 4 títulos en 6 años. La influencia de Lombardi y sus sucesores sigue vigente hoy día en la NFL y su trabajo permanece sin duda cada día en cada equipo de la liga. No obstante, cada época es diferente y con los 80 llegó una nueva generación de jóvenes talentosos que venían dispuestos a cambiarlo absolutamente todo. Nombres como Joe Montana, John Elway, Dan Marino no eran el tipo de gente que llegara para no hacer historia y desde luego es la época que podríamos llamar la época dorada del rock and roll, los 80 en la NFL. Los 80 llegaron a la NFL como al mundo entero, con un aire de irreverencia. Los jóvenes talentos que habían visto nacer la Super Bowl 14 años antes llegaban ahora con ganas de escribir su propio nombre en letras de oro, y no tenían pensado pedir permiso. Tomarían lo que por derecho entendían que era suyo, y nadie podría impedírselo. La década, sin embargo, comenzó con el último de los 4 títulos de la cortina de acero, a los que siguieron al año siguiente de nuevo los Oakland Raiders, ya sin John Madden, que pasó entonces a ser analista de la televisión. Hubo que esperar hasta el año 1982 para que Bill Walsh y sus increíbles San Francisco 49ers consiguieran por primera vez el trofeo Lombardi, liderados, como no, por un enorme Joe Montana e iniciando así una nueva era para el equipo de la Bahía de San Francisco. Los Niners, por su parte, repitieron la hazaña 3 veces más, hasta el año 1990. También fue en la década de los 80 cuando Washington Redskins ganó sus 2 primeros anillos, en el año 1983 y el año 1988. Raiders ganó su tercero en el 84 y en 1987 fue cuando los New York Giants de Lawrence Taylor, el mejor jugador defensivo de todos los tiempos, ganaron su primer anillo, dirigidos por otro entrenador mítico, Bill Parcells, que además tenía un ayudante defensivo que acabó siendo el hombre con más títulos técnicos en NFL de la historia, un verdadero mito. Hablamos, por supuesto, de Bill Belichick, poseedor de 8 anillos de campeón, 2 como asistente y 6 como entrenador principal, y que además sigue aún en activo. Pero sin duda, quizás el más mítico de los títulos de los 80 sea el de 1986, el único que tienen en sus vitrinas los Chicago Bears de Walter Payton. También en ese tiempo, John Elway y sus Broncos pierden 3 finales. Dolphins, por su parte, con Dan Marino, pierde otras 2, como Bengals. Bueno, si vamos a pasar ahora a la parte de los 80, lógicamente estoy casi seguro de que todos esperáis que pasemos primero por la Bahía, ¿no? Donde jugaban los 49ers y donde todavía juegan, y bueno, pues la historia fantástica de los Niners de Joe Montana, que ganaron 4 títulos en 10 años y que, bueno, hicieron historia absoluta. Vamos con los Reyes de la Bahía. Sería imposible contar la historia de los Niners de los 80 sin empezar por The Catch, el momento histórico en el que sin duda cambió para siempre la historia de la franquicia de San Francisco. Según declararía el mismo años más tarde, un jovencísimo Tom Brady, que estaba en ese momento en las gradas con su padre, se enamoró aquel día del fútbol y, por supuesto, de los 49ers. La temporada de 1982 fue quizás el germen de la mayor rivalidad de la historia de esta liga, concretamente comenzando por la final de la NFC, entre Dallas y San Francisco 49ers. Bill Walsh, otro de los descendientes de la escuela de Gilman, había conseguido llevar a los Niners a un paso de la Super Bowl, pero a falta de un minuto seguían perdiendo contra Dallas por una anotación. Fue entonces cuando llegó The Catch, un pase de 6 yardas, sí, pero que mandaba a los Niners a su primera final, y en ella esperaban los Bengals. Lo que no sabían los de Cincinnati es que Montana y sus huestes acabarían sentenciando el partido en la primera mitad. Después de aquello, los Reyes de la Bahía dominaron la liga consiguiendo un total de 4 anillos en esa década, y sus jugadores, gente como Joe Montana, Jerry Rice o Ronnie Lott, se ganaron un puesto eterno en el firmamento de la NFL.
Por eso, todavía hoy, en San Francisco, nadie olvida que todo empezó con Dwight Clark bajando a tierra un balón imposible. En esa misma época, genios como Joe Montana, como decíamos, convivían con auténticos tiburones en la defensa como Lawrence Taylor, que era dirigido por el auténtico ajedrecista que enseñó a muchos de los que hoy son todavía entrenadores, que era Bill Parcells. Vamos ahora con los tremendos Giants. Decía el buen Cervantes, por boca de Sancho Panza, que no eran gigantes, sino molinos. Sin duda, Sancho no conoció a los Giants de Bill Parcells, un equipo único que defendía como Los Ángeles y pegaba como un taladro percutor. El mejor ejemplo de ello era sin duda Lawrence Taylor, un felino capaz de cazar cualquier cosa que se moviera, simplemente el depredador perfecto. Tanto que ese mismo año había sido el MVP de la liga, nada fácil siendo un linebacker. Bill Belichick, que entonces era el coordinador defensivo de Parcells, sigue diciendo a día de hoy que no ha visto a nadie como él. Aún así, Giants necesitó que Bills fallara el que habría sido el field goal ganador en la primera de sus derrotas de Super Bowl. De cualquier modo, Parcells consiguió que todos esos colosos jugaran con un solo objetivo: ganar el anillo o morir intentándolo. Porque estos, Sancho, no eran molinos, sino auténticos gigantes. Bueno, pues como habéis visto, fueron muchos los grandes equipos y los grandes jugadores que jugaron los 80, y sin embargo, de todos los equipos que ganaron el título en esa época, quizá a mí el que más me gusta y el que más cariño me trae sea los Bears de Walter Payton. Uno de los equipos más grandes, rápidos, espectaculares y duros que han pasado por esta liga fueron sin duda los Chicago Bears de 1985, los ganadores de la 20ª Super Bowl. Nombres como Mike Singletary, Dan Hampton o la Nevera Perry serán recordados para siempre, pero sin duda el alma de ese equipo era el número 34, que ese mismo año había roto el récord más imposible, el de yardas por tierra, en posesión hasta entonces por Jim Brown. Hablamos, por supuesto, de Walter Payton. En la Super Bowl se enfrentaron a New England Patriots y tras empezar perdiendo, los Bears les devolvieron un parcial de 44 puntos sin respuesta, en la que a esa postre sería, hasta hoy, la única Super Bowl de los Chicago Bears. Preciosos los años 80 en la NFL, sin duda la magia ya había trascendido fronteras y había llegado los ecos de esos campos a nuestra lejana España. Sin embargo, no fue hasta la era de los 90 cuando la NFL como producto empezó a asaltar el mercado internacional. Básicamente, alguien se dio cuenta de que los productos de merchandising de finales de los 80 todavía estaban en algunos almacenes y decidieron ponerlos a la venta en mercados internacionales. Como consecuencia de eso, ciudades como Madrid o Barcelona se llenaron de jóvenes con camisas anchas de los Oakland Raiders, de Giants o de Redskins. Como consecuencia de eso, yo mismo, que entonces era un joven infante, correría el año 92 cuando me compré mi primera gorra de la NFL. Era de los Cowboys de Troy Aikman. Los 90 en la NFL es la era de la guerra total. Los equipos que ya son grandes quieren serlo más, y las diferencias económicas aún son importantes. Los equipos más solventes, por tanto, son los más fuertes de la liga, y en eso de ser solventes, haber ganado un título ayuda bastante. Quizás sea esa la razón de que en todos los años 90 solo un equipo consiguiera su primer título. Fueron los Broncos de John Elway, que ya veterano saboreó por fin el éxito. Y debió de gustarles, porque al año siguiente repitieron el título, en los años 98 y 99. Washington consiguió el tercero, en el 92. Green Bay Packers también, en el 97, dirigidos por el general Brett Favre. Giants, su segundo, en el 91. Pero sin duda la rivalidad de esa época, quizá la más grande de la historia de la NFL, la protagonizaron los Dallas Cowboys y los San Francisco 49ers, con 3 títulos para la estrella solitaria y 2 para los de la Bahía. Aquello todavía se recuerda. Mención aparte merecen los Buffalo Bills, que establecieron el que quizás sea el más triste récord de la historia de este deporte: perder 4 finales seguidas. Hay que reconocer que tal vez no ganaron, pero sin duda fueron el equipo más regular de una era, los 90 en la NFL.
Durante los años 90 un gran equipo fue el dominador de toda esta época, como ya os hemos contado, fueron los Dallas Cowboys, que aunque no eran nuevos en esto de ganar un título, que ya lo habían hecho anteriormente, pero sin embargo esta fue sin duda su década y se convirtieron en lo que hoy todo el mundo conoce todavía como el equipo de América. Sin embargo, los San Francisco 49ers, que decíamos hace un momento, todavía seguían siendo un equipo tremendamente pujante, y Joe Montana, ya a una edad digamos avanzada para la época, con unos 30 y algo años, pues seguía jugando, así que su rivalidad fue absolutamente legendaria. Vamos con ello. Que Joe Montana siguiera jugando en 1993 no significa que lo hiciera en 49ers, y eso dejaba a su sustituto, Steve Young, muchas cosas por demostrar. Y en esa época, a mediados de los 90, demostrar significaba vencer a los Dallas Cowboys. Dallas había construido un super equipo, con Aikman, Irving y Emmitt Smith, entre otros, y su rivalidad se alargaba ya desde principios de los 70, dado que ambos se habían encontrado varias veces en playoff. Hasta The Catch, la primera victoria Niner, el balance era de 3-0 para los vaqueros. Pero la cosa se volvió más intensa entre los años 92 y 95, donde Dallas ganó 3 títulos y San Francisco 1. En 3 de esos 4 años, ambos equipos jugaron la final de la NFC, y el ganador, a la postre, acabó ganando la Super Bowl. Como anécdota, estas imágenes que veis ahora, para enseñaros el nivel de tensión entre ambos equipos aún unos años después de esa época, en un partido de regular, en la jornada 4, ya en el año 2000. Sin duda, la gran rivalidad de toda esa década. De esta época mágica también podemos recuperar, bueno, los 2 títulos de otro que realmente los ganó un poco tarde y bueno, pues no era precisamente un recién llegado a la liga, pero sin embargo era conocido por todos. Hablamos de los Denver Broncos del gran John Elway. Así que si os parece, nos vamos en un momentito en helicóptero a verlo. John Elway. John Elway y sus Broncos son uno de los mayores ejemplos de perseverancia que jamás haya dado este deporte. Elway era un cañonero de primera y Broncos un equipo muy competitivo, tanto que en 10 años consiguieron llegar a 3 Super Bowls. Y las perdieron las 3. El tiempo pasa deprisa en la NFL y Elway, sin embargo, no se rendía, hasta que por fin, en el año 98, consiguieron, al quinto intento, levantar el Super Bowl, al quinto intento de la franquicia, porque de Elway era el cuarto. Al año siguiente repitieron la gesta y Elway se retiró por fin, siendo toda una leyenda. Llegaron los años 2000, el nuevo siglo y bueno, pues internet y la vida moderna como la empezamos a conocer hoy día, los teléfonos móviles, todas esas cosas, y la NFL por supuesto también cambió. Con ella pues lógicamente nuestra manera de verlo y lógicamente pues a partir de allí empezamos ya a estar en la época actual y esto a lo mejor ya os va sonando a todos mucho más. Así que si os parece vamos ahora con el nuevo siglo a partir del año 2000. El nuevo siglo llegó con fuerza a la NFL cuando Kurt Warner se hizo con las riendas de los St. Louis Rams, hoy Los Ángeles Rams, que dirigidos desde la banda por Mike Martz y su ofensiva Air Coryell, se llevaron el título en el año 2000. El estilo Coryell consistía en un ataque constante con 5 receptores en rutas lentas, rápidas, profundas y cortas al mismo tiempo. Este atractivo estilo llevó a Kurt Warner y Marshall Faulk a repartirse 3 MVPs entre los dos y batir todos los récords de yardas hasta aquel año. Se les conocía como The Greatest Show on Turf, el más grande show sobre el césped. Menos glamour que el equipo de San Luis tenían los Baltimore Ravens, pero eso no impidió que en el 2001 levantaran su primer Lombardi, devolviendo así a Baltimore aquel orgullo que perdieron con la marcha en su día de los Colts a Indianapolis. También se apuntó su primer título Tampa Bay, con un jovencísimo John Gruden. Steelers, por su parte, logró 2 anillos más, en el 2006 y en el 2009, con Big Ben a los mandos, que se retirará este año y, bueno, pues le echaremos bastante de menos. Steelers fue con esos 2 títulos la primera franquicia en obtener 6 anillos. New York Giants consiguió en 2008 el que sería su tercer anillo, contra New England Patriots, robándoles lo que hasta entonces había sido una temporada perfecta, hasta hoy el único equipo que se ha acercado al récord de Don Shula. New England, sin embargo, fue aún así el gran triunfador de la época, con Bill Belichick construyendo un imperio de retales y con la ayuda del niño que se enamoró de Joe Montana, Tom Brady.
Consiguieron 3 anillos en 4 Super Bowls, concretamente 2002, 2004 y 2005. Hablábamos hace un momento de The Greatest Show on Turf, ya sabéis, los St. Louis Rams de principios del siglo XXI. Sin embargo, precisamente en esa época es cuando debemos de empezar a hablar de uno de los más grandes equipos de la historia de este deporte, que prácticamente ha construido toda su historia en los últimos 20 años y con unos personajes muy marcados. Entre otros, alguien que, bueno, su nombre ya es sobradamente conocido, un tipo que se acaba de retirar y que ya es historia viva del deporte mundial. Estamos hablando, por supuesto, de los Patriots de Tom Brady, que han tenido varias dinastías y en la primera fue alrededor del año 2000. Vamos ahora con la dinastía de los Patriots, parte 1. El 11 de septiembre de 2001, el mundo cambió para siempre, cuando aquellos 2 aviones de pasajeros tiraron abajo las Torres Gemelas de Nueva York. Y por esas casualidades que tienen la vida y la NFL, aquel mismo año comenzó, irónicamente, la era de los Patriotas. Patriots tenía entonces un quarterback franquicia, Drew Bledsoe, que en ese momento era uno de los jugadores mejor pagados de la liga. Sin embargo, en la segunda jornada, sufrió una hemorragia interna tras un golpe con Mo Lewis y tuvo que abandonar el campo. Fue entonces cuando entró Tom Brady, y nunca volvió a ceder el puesto, al menos no del todo. En el tercer partido, Brady, que pasó toda su primera temporada en el banquillo, podía por fin ser titular. Hasta entonces, en 2001, Patriots había llegado tan solo a 2 Super Bowls, y las había perdido ambas. Sin embargo, ese mismo 2001, el destino quiso cambiar la historia y los Patriots, guiados en el campo por el novato, llegaron a playoffs. Fue contra los Oakland Raiders y fue un partido inolvidable, en el que una mala decisión arbitral le dio a Brady una última oportunidad de ganar el partido. Y tal vez ese momento cambió su historia para siempre. El balón claramente se había perdido, pero los árbitros se lo devolvieron y Brady aprovechó la oportunidad. Todavía hoy a ese partido se le conoce por el Tag Rule, por el nombre de la norma que acabó devolviendo a los Patriots el balón. En el siguiente partido, la final de la AFC, Brady se lesiona la rodilla y Bledsoe le sustituye. Y con él en el campo, Patriots gana el partido y vuelve de nuevo a una Super Bowl. Ahora el problema lo tenía Bill Belichick. ¿A quién pondría en la final? ¿Bledsoe o Brady? Brady acababa de superar la leve lesión y les había dirigido toda la temporada. Bledsoe, sin embargo, era el quarterback franquicia de la institución. Y Belichick, quizás en la mejor decisión de su vida, eligió al número 12, que condujo al equipo no solo a la victoria, sino a 3 títulos en 4 años. Y básicamente, todo empezó por una inoportuna hemorragia interna. Uno de los más grandes jugadores que jamás ha participado en un partido de este deporte ha sido sin duda Peyton Manning. Y bueno, particularmente me llevé una alegría especial y yo creo que muchísimos aficionados cuando consiguió por fin su primer trofeo Lombardi, el número 18 de los Indianapolis Colts. Peyton Manning, el eterno sheriff de la NFL, ha sido sin duda una de las mentes más brillantes que jamás haya dirigido sobre el terreno un ataque de la NFL. Hijo, padre y hermano de quarterbacks, Peyton nació como Mozart, para un destino concreto. En su caso, jugar al fútbol americano, que en cierto modo también es otro tipo de orquesta sinfónica. Ya desde el instituto, Peyton era considerado el mejor prospecto de jugador de todo el país, algo que refrendó jugando después para la Universidad de Tennessee. Por todo ello, al llegar el draft de 1998, Peyton solo podía ser el número 1. Y como tal lo reclutaron los Indianapolis Colts. Cuentan que Sid Gillman, del que ya os hemos hablado, fue consultado antes de la elección, y su respuesta fue esta: este ya es un quarterback profesional. También dicen que en la entrevista personal con Bill Polian, general manager de los Colts, Manning le dijo algo así como: tienes 2 opciones, o me coges, en cuyo caso te conseguiré el anillo, o coges a otro, y entonces, cuando vuelva, volveré para patearte el culo. Colts era entonces un equipo sin alma,
que aún pagaba su traslado desde Baltimore, y fue la llegada de Manning lo que cambió todo para siempre, y desde su llegada, jugar playoffs se volvió algo normal. Tanto que volvió a llevar a los Colts a una Super Bowl, algo que no sucedía desde Johnny Unitas. Fue en el año 2007, la Super Bowl 41. Y tras ella, por fin, había un trofeo Lombardi en la casa de la dinastía Manning. Lo mejor es que eso debió de romper algún extraño maleficio, pues tras el primer trofeo, su hermano Eli ganó 2 más con Giants, y él mismo, 1 más, jugando ya para los Denver Broncos. Bueno, y llegados hasta el año 2010, lógicamente estando en el año que estamos, creo que esta va a ser nuestra última década, aunque sea algo más, ¿no? Y bueno, pues ya sabéis, estos últimos 10 años han estado dominados, entre otros, por New England Patriots, pero gente como Eagles, por ejemplo, ha conseguido su primer entorchado. Ravens, sin embargo, consiguió el segundo, por ejemplo, y ya sabéis, la NFL continúa año tras año y día tras día. Así que vamos a ver ahora, si queréis, esta última etapa hasta llegar al momento actual. La temporada 2010 nos trajo consigo un nuevo equipo a saborear las mieles del éxito. New Orleans Saints ganó ese año el título. Un título tal vez empujado por la necesidad de esperanza de una ciudad que meses antes había sido devastada por el huracán Katrina y que necesitaba recuperar la fe. Este deporte tiene esa bendita magia. Después, en 2011, fue un joven Aaron Rodgers quien llevó al título por cuarta y hasta hoy última vez a Green Bay Packers, en 2012. Giants volvió a repetir su historia personal con Patriots y volvió a ganarles in extremis el partido, y con él el título de campeón. También sería su cuarto y hasta hoy último anillo. Ravens consiguió el segundo, en 2013, y Broncos el tercero, con Peyton Manning retirándose justo tras el final y con el trofeo en la mano. También se estrenaron los Seahawks en el 2014, que dominaron defensivamente la liga con el grupo conocido como The Legion of Boom, la Legión del Boom. Al año siguiente perdieron la final con Patriots en la inolvidable final de Malcolm Butler. Eagles también consiguió llevar el título a casa en el año 2018, estrenando por fin su casillero, por supuesto, contra Patriots. No obstante, los chicos de Bill Belichick tampoco es que puedan quejarse, pues en esta década perdieron otras 2 finales, pero ganaron otras 3, 2015, 2017 y 2019, todas ellas con Tom Brady a los mandos. Brady tenía entonces tantos títulos como la franquicia que más tenía en este juego desde 1967, un récord que parecía inalcanzable, quizá salvo para Tom Brady. 2020, sin embargo, llegó con sangre nueva. Kansas City consiguió su segundo título con Andy Reid como head coach y un tipo que aún tiene páginas por escribir en esta historia, igual os suena, se llama Patrick Mahomes. Por último, la final del año pasado, la más reciente, donde Tampa Bay consiguió su segundo título, a los mandos de, cómo no, el eterno Tom Brady, que aún tenía lecciones que dar. Brady traspasó entonces el nivel de cualquier deportista en la historia, estar por encima de su competición, tener más títulos que cualquier equipo que ha jugado 30 años más que tú a esto. Sencillamente, el más grande de todos los tiempos. Como os contábamos hace un momento, 3 títulos ganaron los Patriots de Tom Brady y Bill Belichick durante la era del 2000 al 2010, pero es que en la época del 2010 en adelante ganaron otros 3, llegando así a los 6 anillos, siendo junto con Pittsburgh Steelers el equipo más laureado de la historia de este deporte. Solamente hay alguien que tiene más títulos que ellos, pero ahora os hablamos de él. Jugando, porque entrenando también hay otro, que sería Bill Belichick, como os hemos contado antes. Como jugador hay un solo jugador que bate esos récords. Ahora lo contamos. Vamos primero con la segunda era de los Patriots. Entre la tercera y la cuarta victoria en la Super Bowl de los New England Patriots pasan nada menos que 10 años. 10 años en los que el equipo de Foxborough siempre estuvo en la batalla, pero en los que el éxito les fue esquivo. De un tiempo a esta parte, la diosa Fortuna parecía preferir la ciudad de Nueva York, y en este periodo de tiempo perdieron 2 finales contra los Giants. Todo parecía indicar que el final de la leyenda de Tom Brady se acercaba a su fatal desenlace. Contaba entonces con 3 anillos. Pero los Patriots tenían otros planes. Llegó así el año 2015 y tras un comienzo regular, New England terminó la temporada jugando como Los Ángeles. Solo había un problema: Marshawn Lynch y la Legion of Boom de los Seattle Seahawks. Y contra ellos debían medirse en la Super Bowl.
Al llegar los últimos segundos del tiempo reglamentario, Seattle estaba a tan solo una yarda del título, y el mejor corredor del momento estaba en sus filas. No obstante, no le dieron el balón. Pete Carroll, el entrenador de los Seahawks, quiso engañar a New England haciendo lo menos probable, y ordenó un pase. Fue entonces cuando Malcolm Butler interceptó el balón en la misma línea de gol, y dio el partido y el título a los Patriots. Brady empataba así con Terry Bradshaw de la cortina de acero y con su ídolo de la niñez, Joe Montana, como el quarterback con más Super Bowls de la historia. Pero Brady y Bill Belichick querían más, mucho más. Por eso, 2 años después, volvieron al Super Bowl, esta vez contra Atlanta, y tras una extraña sanción de 4 partidos a principio de temporada, por una acusación de desinflar balones contra New England Patriots, que como digo, le costó una sanción a Tom Brady, algo que tampoco quedó demostrado y que fue una cosa bastante rara. Decían básicamente que desinflaban los balones para facilitar los pases. Sea como fuere, parece que al bueno de Brady no le sentó muy bien la sanción, y aquel año comenzaron lo que se publicitó como el Kill 'Em All Tour, mátalos a todos. El caso es que consiguieron llegar a la final, en este caso, como digo, contra Atlanta, y protagonizaron la que quizás sea la remontada más grande jamás contada. Al menos en una final, ganando un partido en el que a mitad del tercer cuarto perdían por 25 puntos. En Atlanta aún hoy no se lo creen. Ese fue el quinto, y Brady y Belichick pasaron entonces a ser los líderes en solitario como mayores ganadores en sus puestos, head coach y quarterback titular. Habían roto juntos todos los registros de esta liga, pero seguían queriendo más. Por eso, 2 años después, volvieron a llegar a la final, y fieles a su costumbre, volvieron a ganar un tercer título, el sexto en total. Y con él, New England Patriots alcanzaba a Pittsburgh Steelers como el máximo coleccionista de trofeos Lombardi, nada menos que 6 títulos en un periodo de 20 años, en lo que podríamos llamar la tiranía Patriot. Bueno, y como ya lo habéis visto, después de ver las finales de los últimos 20 años, es casi inevitable pasar por la figura de Tom Brady, como os decíamos antes. Así que no podía ser de otro modo y desde luego Tom Brady era hoy nuestro jugador oculto. Y aquí os vamos a contar un poco más sobre él. Adelante, Tom Brady. Hablar de Thomas Edward Patrick Brady es sin duda hablar de récords NFL. Por eso, en este capítulo no nos ha faltado su presencia, porque su influencia en estos años ha sido tan grande que no puedes contar la liga sin hablar del bueno de Tom, cuyos números, sin duda, hablan del mejor deportista de todos los tiempos, en cualquier disciplina o competición. Por eso, para no seguir hablando una y otra vez de lo mismo y ser redundantes en lo increíble de todos sus números y récords, os vamos a dar una recomendación. Si como a nosotros sus datos e historia te fascinan, acércate a una librería y consigue un ejemplar del libro de Rubén Ibeas y Marco Álvarez sobre su persona. Se llama El partido más largo y a partir de hoy mismo debería repartirse por las escuelas, porque si el mundo tuviera las ganas y el coraje de Tom Brady, es probable que viviéramos en un lugar muy distinto, un lugar donde solo llegan los tocados por el dedo de los dioses, como Thomas Edward Patrick Brady, el mejor competidor de todos los tiempos, el rey de la NFL.
Y llegamos así a, bueno, la Super Bowl 56, ya sabéis, la disputada del pasado fin de semana, que supongo que a estas alturas ya todos más o menos sabéis lo que pasó, pero por si acaso os contamos aquí algún detallito, vamos a hacer ahora un breve también, bueno, pues comentarios sobre lo que ocurrió y no puede ser menos, ¿no? Después de este repaso, que pasar por la última edición para que la tengáis ahí en el fondo del paladar hasta el año que viene. Así que si os parece, esta ha sido la edición 56 de la Super Bowl. En este viaje que hemos comenzado hoy, en el que hemos recorrido algo más de 100 años de historia NFL y 56 de Super Bowl, la semana pasada se escribió el último capítulo. Sean McVay y Los Ángeles Rams son, por derecho propio, ya parte de esta bonita historia. Como sabéis, este es el segundo anillo para Rams. El primero fue el de The Greatest Show on Turf, del mítico Kurt Warner. Por otro lado, también es la tercera Super Bowl perdida por Bengals, después de las dos perdidas contra San Francisco hace años. El equipo de Cincinnati no ha tenido suerte hasta hoy, pero como hemos ido viendo en este mismo programa, normalmente conseguir el brillante trofeo es una épica tarea que suele abarcar años. Por eso, amigos míos, no cerremos aún el libro de Bengals, no sea que el próximo Vince Lombardi, Bill Parcells o Tom Brady se encuentre ya en sus filas, afilando sus armas, para la guerra del año que viene, porque esto, amigos, es la mejor liga del mundo, en el deporte más exigente que la imaginación humana ha sido capaz de inventar. Esto es la maldita NFL, la reina absoluta, la liga total. Bueno, familia, pues hasta aquí el snap de hoy, este snap especial, historia de las Super Bowls. Nos apetece de vez en cuando hacer este tipo de capítulos especiales y que podamos contaros un poco, pues, de dónde viene todo en esta liga, por qué es un evento tan grande, por qué todo es nos gusta tanto y es tan glorioso en cierto sentido, y de dónde viene todo este camino, ¿no? Para que podáis entenderlo de una forma un poco más lineal. Esperamos que en ese sentido el programa os haya servido, pues, para tener vosotros una visión un poco más lineal, como decimos, para entenderlo un poquito mejor, y si os ha servido para eso, nosotros estaremos muy contentos y desde luego nosotros hemos aprendido mucho por el camino. Deciros que no olvidéis suscribiros, que compartáis, que en este momento todavía es muy importante para nosotros darnos a conocer, que la gente sepa qué hacemos y que el mensaje llegue, y sin vosotros es literalmente imposible. Nada más, deciros que os queremos, que el fútbol americano no acaba con la Super Bowl aquí en el vestuario, que ahí ahora empiezan las ligas nacionales, ya estaremos en ellas totalmente sumergidos, luego vendrá la ILF y antes de darnos cuenta estaremos otra vez con la temporada del año que viene de la NFL. Así que deciros que os quiero, que os queremos en general en el vestuario y que paséis una feliz semana.